El fuego consumía las torres de Troya mientras Eneas, con su padre Anquises sobre los hombros y su pequeño hijo Ascanio aferrado a su mano, corría por las calles empedradas que aún humeaban. Las llamas danzaban como serpientes doradas contra el cielo nocturno, y el estruendo de los edificios colapsando resonaba como el rugido de dioses enfurecidos. Pero antes de que te sumerjas completamente en esta épica historia que te acompañará durante toda la noche, asegúrate de suscribirte al canal para más historias que te ayudarán a conciliar el sueño más profundo. Ahora cierra los ojos y déjate llevar por el relato más grandioso de la antigüedad. En esa noche fatídica, mientras Troya agonizaba bajo el peso de 10 años de asedio, Eneas no sabía que estaba destinado a fundar el imperio más poderoso que el mundo había conocido. Sus sandalias de cuero crujían contra las piedras, mientras esquivaba los escombros ardientes. El aire espeso olía a madera quemada, metal fundido y algo más siniestro, el aroma metálico de la sangre derramada. Su armadura de bronce, grabada con intrincados patrones de vides y hojas de laurel, reflejaba el resplandor anaranjado de las llamas que devoraban su ciudad natal. Los dioses habían hablado. Venus, su madre divina, se le había aparecido apenas unas horas antes, cuando aún luchaba desesperadamente en las murallas. Su figura etérea brillaba con una luz sobrenatural mientras le revelaba la verdad más dolorosa. Troya estaba condenada, pero él tenía un destino más grande que cumplir. Hijo mío, le había susurrado con voz melodiosa como el canto de las sirenas. Las fatigas que te esperan forjarán un pueblo que dominará el mundo conocido. Sus palabras resonaban ahora en su mente mientras huía, cada paso alejándolo de todo lo que había amado. Anquises, su anciano padre, pesaba más de lo que recordaba. Los años habían curvado su espalda y blanqueado su barba, pero sus ojos conservaban la sabiduría de quien había vivido cuando los dioses aún caminaban libremente entre los mortales. Entre sus brazos frágiles sostenía los penates, las estatuas sagradas de los dioses del hogar troyano, talladas en marfil y oro por artesanos cuyas técnicas se habían perdido en la niebla del tiempo. Estas figuras no eran meros objetos religiosos, eran el alma misma de Troya, lo único que podía preservar la esencia de su pueblo en tierras extrañas. El pequeño Ascanio, apenas un niño de 7 años, correteaba junto a ellos con la inocencia de quien no comprende completamente la magnitud de la tragedia. Sus rizos dorados, tan parecidos a los de su difunta madre Creusa, se agitaban con cada paso. Llevaba una pequeña daga de juguete en el cinturón, regalo de su padre para su último cumpleaños, cuando aún creían que las murallas de Troya los protegerían para siempre. Sus ojos azules, grandes como platos, reflejaban las llamas con una mezcla de miedo y fascinación infantil. Pero el destino había tejido una trampa cruel. En el caos de la huida, Creusa se había perdido. Eneas recordaba vívidamente el momento en que se dio cuenta de que ya no la seguía. Su vestido blanco, adornado con hilos de plata que brillaban como estrellas, había desaparecido entre las sombras danzantes. Había regresado a buscarla, gritando su nombre hasta que su voz se volvió ronca, pero solo encontró el eco de su desesperación, rebotando en las paredes de piedra. Cuando finalmente la encontró, ya no era más que un espíritu, una sombra translúcida que le habló con voz etérea sobre el futuro que le aguardaba en tierras lejanas. Los supervivientes
se reunieron en la playa, donde las olas negras lamían la arena con un ritmo hipnótico. 20 naves esperaban, sus cascos de madera de roble crujiendo suavemente con el movimiento del mar. Los mástiles se alzaban como árboles desnudos contra el cielo estrellado, y las velas plegadas parecían alas de murciélago en la oscuridad. Cada nave podía cargar 40 hombres, junto con provisiones, armas y los tesoros sagrados que habían logrado rescatar. El aire marino llevaba consigo el aroma salado del océano, mezclado con el humo que aún se alzaba desde Troya. Eneas se erigió en la proa de la nave principal, contemplando por última vez la ciudad que había sido su hogar. Las llamas habían comenzado a menguar, pero el resplandor rojizo aún teñía el horizonte como una herida abierta en el cielo. Los gritos de guerra habían cesado, reemplazados por el lamento del viento entre las ruinas. Sus compañeros troyanos, guerreros curtidos en batallas, artesanos hábiles, sacerdotes sabios y familias enteras, lo miraban con expectativa. En sus rostros se reflejaba la misma mezcla de dolor y esperanza que él sentía en su corazón. «Soltad amarras», gritó con voz que resonó sobre el agua. Los marineros, con sus brazos musculosos bronceados por años de trabajo bajo el sol, liberaron las gruesas cuerdas de cáñamo que mantenían las naves sujetas al muelle. Los remos se sumergieron en el agua con un ritmo sincronizado, creando ondas circulares que se extendían como anillos de plata bajo la luz de la luna. El sonido del agua separándose ante las proas era como un suspiro profundo, como si el mar mismo comprendiera la magnitud de lo que estaba presenciando. Pero los dioses no habían terminado de probar su resolución. Apenas habían navegado 3 días cuando Juno, la reina de los dioses, movida por su odio ancestral hacia los troyanos, desató su furia sobre ellos. Las nubes se acumularon como montañas negras en el horizonte, y el viento comenzó a aullar con la ferocidad de 1000 demonios. Las olas crecieron hasta convertirse en montañas líquidas que se alzaban más altas que las torres de Troya, coronadas por crestas de espuma blanca que parecían dientes de bestias marinas. La tormenta golpeó con una violencia que desafiaba toda descripción. Los mástiles se partieron como ramitas secas, y las velas se desgarraron con sonidos que parecían gritos de agonía. El mar, que momentos antes había sido su aliado, se convirtió en un enemigo implacable. Las naves subían y bajaban como juguetes en manos de un niño caprichoso, y los hombres se aferraban desesperadamente a cualquier superficie que pudiera ofrecerles estabilidad. El agua salada les llenaba la boca y les quemaba los ojos, mientras el viento les azotaba con la fuerza de 100 látigos. Eneas, empapado hasta los huesos, sus cabellos pegados al rostro por la lluvia torrencial, alzó los brazos al cielo tormentoso. 3 veces afortunados aquellos que murieron ante las murallas de Troya, gritó por encima del rugido del viento. Al menos ellos encontraron una muerte gloriosa en su tierra natal. Pero incluso en su desesperación, algo en su interior le decía que este no era su final. Los dioses podían probar su fuerza, pero no podían cambiar el destino que ya estaba escrito en las estrellas. Neptuno, el señor de los mares, observaba desde las profundidades azules de su reino acuático. Su palacio de coral y perlas brillaba con una luz misteriosa en las profundidades, y sus caballos marinos, con crines que parecían algas doradas, piafaban impacientes. El dios no toleraría que Juno causara tal caos en sus dominios sin su permiso.
Con un movimiento de su tridente, las aguas comenzaron a calmarse. Las olas monstruosas se redujeron gradualmente y el viento feroz se convirtió en una brisa suave que apenas movía las velas desgarradas. 7 naves habían sobrevivido a la tormenta, pero 13 habían sido engullidas por las profundidades, llevándose consigo a cientos de almas valientes. Los supervivientes se encontraron en las costas de África, en una playa de arena dorada que se extendía infinitamente en ambas direcciones. Palmeras altas se balanceaban suavemente con la brisa marina, y extraños pájaros de colores brillantes los observaban desde las ramas con curiosidad. El aire aquí era diferente, más cálido y húmedo, cargado con aromas exóticos de flores desconocidas y especias que el viento traía desde el interior del continente. No muy lejos de donde habían encallado, una nueva ciudad estaba naciendo. Cartago, fundada por la reina Dido, se alzaba como un milagro de arquitectura y ambición. Sus murallas de piedra blanca brillaban bajo el sol africano, y el sonido de martillos y cinceles resonaba constantemente mientras cientos de trabajadores daban forma a templos, palacios y hogares. La ciudad bullía con la energía de la creación, y el aroma de la argamasa fresca se mezclaba con el perfume de los jardines que ya comenzaban a florecer en sus patios. Dido había huido de Tiro tras la muerte de su esposo, asesinado por su propio hermano Pigmalión en su avaricia por el oro. Ella había demostrado ser tan astuta como hermosa, engañando a los nativos africanos para obtener la tierra donde ahora se alzaba su ciudad. Según el acuerdo, podía tomar tanta tierra como pudiera abarcar con una piel de buey, pero Dido había cortado la piel en tiras finísimas, creando una cuerda lo suficientemente larga para rodear toda la colina donde ahora se erigía Cartago. Su inteligencia había sido recompensada con un territorio que prometía convertirse en una potencia comercial que rivalizaría con las grandes ciudades del mundo conocido. Cuando Eneas y sus compañeros llegaron a las puertas de la ciudad, fueron recibidos con una hospitalidad que no habían esperado. Dido, informada de su llegada por sus guardias, había preparado un banquete que habría sido digno de los dioses mismos. El gran salón del palacio, con sus columnas de mármol rosa y sus techos pintados con escenas de la fundación de la ciudad, resplandecía con la luz de cientos de lámparas de aceite. El aire se llenaba con el aroma de cordero asado, vino especiado y dulces hechos con miel y almendras. La reina Dido era una mujer cuya belleza trascendía lo meramente físico. Sus ojos, del color del ámbar líquido, parecían contener la sabiduría de civilizaciones antiguas, y su cabello negro como la noche de África caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos. Llevaba una túnica de seda púrpura, color reservado para la realeza, adornada con hilos de oro que formaban patrones de flores y pájaros exóticos. En su frente descansaba una diadema de oro blanco, engastada con rubíes que brillaban como gotas de sangre divina. «Noble Eneas», dijo con voz melodiosa que resonaba en el gran salón, «tu fama ha llegado hasta nosotros. Todos conocemos el valor de los héroes troyanos y las injusticias que habéis sufrido. Cartago abre sus puertas a quienes buscan refugio, especialmente a aquellos que han demostrado tal nobleza en la adversidad». Sus palabras eran como bálsamo para los corazones heridos de los refugiados troyanos, que por primera vez en meses
se sentían verdaderamente bienvenidos. Esa noche, mientras los rescoldos del gran fuego central se convertían en brasas doradas, Eneas relató la historia de la caída de Troya. Su voz grave llenaba el silencio del salón, transportando a los oyentes a aquellas calles que habían conocido la gloria y la tragedia. Describió el caballo de madera que los griegos habían dejado como supuesta ofrenda, tan grande que había sido necesario derribar parte de la muralla para introducirlo en la ciudad. Habló del sacerdote Laocoonte, quien había advertido sobre el engaño, solo para ser devorado por serpientes marinas enviadas por los dioses para silenciar su voz profética. Recuerdo vívidamente, continuó Eneas, su mirada perdida en las llamas danzantes, cómo las serpientes emergieron del mar como cables de bronce viviente. Sus escamas brillaban con un resplandor sobrenatural, y sus ojos eran como rubíes incandescentes en la oscuridad. Se movían con una gracia hipnótica, pero cuando alcanzaron a Laocoonte y sus hijos, su ataque fue de una ferocidad que helaba la sangre. Los gritos del sacerdote resonaron por toda la ciudad, pero nadie pudo ayudarle. Los dioses habían decidido que Troya debía caer y no tolerarían que un mortal interfiriera con sus planes. Dido escuchaba con atención, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Algo en la historia de Eneas despertaba ecos en su propia experiencia de pérdida y exilio. Cuando él terminó de hablar, ella se acercó y puso una mano suave sobre su brazo bronceado por el sol y las batallas. «El dolor que describes es familiar para mí», murmuró con voz apenas audible. «Yo también he perdido todo lo que amaba. He visto destruido mi mundo y he tenido que construir uno nuevo desde las cenizas. Quizás los dioses nos han traído juntos para que encontremos consuelo en nuestra mutua comprensión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Eneas se encontró cada vez más cautivado, no solo por la hospitalidad de Dido, sino por la mujer misma. Su inteligencia era tan afilada como su belleza era deslumbrante. Podía discutir estrategias militares con la astucia de un general experimentado y momentos después recitar poesía con la gracia de una musa. Su risa era como el tintineo de campanillas de plata, y su conversación revelaba una profundidad de conocimiento que rivalizaba con la de los sabios más eruditos. Juntos exploraron los mercados bulliciosos de Cartago, donde comerciantes de todas las naciones conocidas vendían sus mercancías. Había sedas de la lejana Sérica, especias de las islas misteriosas del Océano Índico, marfil del corazón de África y oro de regiones tan remotas que existían más en la leyenda que en la realidad. Los aromas se mezclaban en una sinfonía olfativa que mareaba los sentidos. Canela, cardamomo, incienso, mirra y docenas de fragancias que no tenían nombre en la lengua troyana. Dido le mostraba los progresos de su ciudad con el orgullo de una madre que presenta a su hijo más querido. «Mira», le decía, señalando hacia las canteras donde cientos de trabajadores extraían bloques de mármol blanco veteado de azul. «Estos bloques serán las columnas del templo de Juno. Cuando esté terminado, será visible desde el mar a muchas millas de distancia, una señal para los navegantes de que han llegado a un puerto seguro». Sus ojos brillaban con una visión del futuro que hacía que incluso los proyectos más ambiciosos parecieran alcanzables. Pero Venus, la madre divina de Eneas, observaba estos desarrollos con creciente preocupación. Su hijo parecía haber olvidado completamente su destino, perdido en los placeres del amor y la comodidad. Una noche,
Mientras la luna llena bañaba Cartago con su luz plateada, la diosa se apareció en sueños a Eneas. Su figura etérea brillaba con una luz que no era de este mundo, y sus palabras llevaban el peso de la autoridad divina. «Hijo mío», le dijo con voz que resonaba como música celestial, ¿has olvidado las profecías? ¿Has abandonado el destino que los hados han tejido para ti? Italia te espera, y con ella el futuro de una raza que dominará el mundo. El amor de una mujer mortal, por muy noble que sea, no puede compararse con la gloria eterna que te aguarda. Sus palabras eran como flechas que atravesaban el corazón de Eneas, despertándolo de su ensueño romántico. Júpiter, el rey de los dioses, también había decidido que era hora de intervenir. Envió a Mercurio, el mensajero divino, con órdenes específicas. El dios descendió del Olimpo con sus sandalias aladas, creando ondas en el aire que parecían ondulaciones en el agua. Su bastón de oro, el caduceo, brillaba con una luz que hacía palidecer al sol. Y sus palabras llevaban la autoridad incuestionable del padre de todos los dioses. Eneas, dijo Mercurio con voz que resonaba como el eco de truenos distantes. ¿Qué haces perdiendo el tiempo en tierras africanas? Tu destino no está aquí, sino en las costas de Italia. Ascanio, tu hijo, debe heredar las tierras latinas, y de su linaje nacerán los señores del mundo. Cada día que permaneces aquí es un día robado al futuro glorioso que te espera. El mensaje era claro e innegable. Eneas despertó con el corazón pesado, sabiendo que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida. Podía permanecer en Cartago, casarse con Dido y vivir una vida de amor y comodidad, o podía cumplir con su destino divino y abandonar todo lo que había llegado a amar en esta tierra africana. La decisión lo desgarraba por dentro. Había encontrado en Dido no solo a una amante, sino a una compañera intelectual, una igual en noble corazón y mente brillante. Sus conversaciones nocturnas en los jardines del palacio, rodeados por el aroma de jazmines y rosas, habían sido algunos de los momentos más felices de su vida. Ella había llenado el vacío dejado por la pérdida de Creusa, y la idea de abandonarla le causaba un dolor físico que sentía como una herida abierta en el pecho. Pero los dioses habían hablado, y su voluntad era inapelable. Eneas reunió a sus compañeros troyanos en secreto en una cueva cerca de la playa donde habían escondido sus naves. La caverna olía a sal y algas, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas proporcionaba un acompañamiento melancólico a sus palabras. «Debemos partir», les dijo con voz grave. «Los dioses nos han recordado nuestro destino, y no podemos ignorar sus órdenes por más tiempo». Sus hombres lo miraron con una mezcla de alivio y pesar. Habían disfrutado de la hospitalidad cartaginesa, pero también sentían la llamada de las profecías que prometían un hogar permanente en tierras italianas. Acetes, su lugarteniente más fiel, un hombre cuya barba gris había sido testigo de incontables batallas, asintió solemnemente. «Hemos jurado seguirte hasta el fin del mundo si es necesario», dijo. «Si los dioses ordenan que partamos, partiremos. Pero será difícil explicar nuestra marcha a la reina Dido». La noticia llegó a Dido como un rayo que parte el cielo sereno. Al principio no pudo creerlo, pero cuando vio a los troyanos preparando sus naves en secreto, la realidad la golpeó con una fuerza devastadora. Su primer impulso fue la ira.
una furia que hacía temblar los cimientos de su palacio. Los sirvientes se escondían en las sombras, temerosos de acercarse a su reina cuando sus ojos brillaban con la luz terrible de una mujer traicionada. «¿Cómo te atreves?», le gritó a Eneas cuando lo confrontó en los jardines del palacio. Las rosas que había plantado en honor a su amor parecían marchitarse bajo el peso de su dolor. ¿Pensabas huir como un ladrón en la noche, sin una palabra de despedida? Después de todo lo que hemos compartido, después de todos los juramentos de amor que has pronunciado bajo estas mismas estrellas, sus lágrimas brillaban como diamantes en sus mejillas, y cada palabra salía de su garganta como si fuera arrancada de su alma. Eneas la miró con el corazón destrozado, pero su resolución permanecía firme. «Dido, mi amor», le dijo con voz que temblaba a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, «si dependiera de mí, me quedaría aquí para siempre. Tu ciudad sería mi ciudad, tu pueblo sería mi pueblo. Pero los dioses han hablado, y su voluntad es superior a los deseos de los mortales. Debo partir hacia Italia, donde me espera un destino que es más grande que nosotros dos». Ella lo miró con incredulidad, como si fuera un extraño que hubiera aparecido en lugar del hombre que había amado. «¿Los dioses?», replicó con amargura. «¿O es que tu corazón se ha cansado de mí? ¿Prefieres buscar nuevas aventuras en tierras desconocidas antes que construir un futuro aquí, donde ya tienes todo lo que un hombre puede desear?» Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento la reina poderosa desapareció, dejando solo a una mujer que había apostado su corazón y había perdido. Pero las palabras de Eneas no la consolaron. Esa noche, mientras él partía con sus naves bajo el manto de la oscuridad, Dido subió a la torre más alta de su palacio. Sus doncellas la siguieron, preocupadas por el estado de su señora, pero ella las despidió con un gesto. Quería estar sola para contemplar las luces de las naves troyanas alejándose lentamente hacia el horizonte. El viento nocturno agitaba su cabello y su túnica, y las estrellas parecían llorar con ella. En sus manos sostenía la espada que Eneas había olvidado en sus aposentos, una hoja de acero damasquinado con la empuñadura decorada con marfil y oro. Era hermosa y letal, como había sido su amor. «Si no puedo vivir con él», murmuró a la noche, «no viviré sin él tampoco». Cuando el amanecer pintó el cielo de rosa y oro, los cartagineses encontraron a su reina en la torre, rodeada por las cenizas de los regalos que Eneas le había dado. Había encendido una pira funeraria con sus propias manos, y sobre ella había colocado todo lo que le recordaba a su amor perdido: ropas, joyas, poemas escritos en su honor, y finalmente a sí misma. El humo negro que se alzaba desde la torre fue visible desde el mar, y Eneas, mirando hacia atrás desde su nave, comprendió con horror lo que había sucedido. El peso de la culpa se añadió a su carga, pero no había vuelta atrás. Los vientos que Neptuno había enviado en su favor empujaban las naves troyanas hacia su destino, y con cada milla que se alejaban de África, el dolor en su corazón se volvía más profundo, pero también más distante. Sus hombres lo miraban con compasión, comprendiendo que su líder había sacrificado su propia felicidad por el bien de su pueblo y el cumplimiento de la voluntad divina. Sicilia apareció en el horizonte como una montaña emergiendo del mar. La isla era conocida por sus volcanes humeantes y sus costas escarpadas, pero también por la fertilidad de sus valles y la hospitalidad de sus habitantes. Aquí, Eneas esperaba encontrar un respiro temporal
antes de enfrentar el último tramo de su viaje hacia Italia. El puerto donde desembarcaron estaba rodeado de olivos plateados y viñedos que descendían en terrazas hacia el mar. Pero Sicilia guardaba tanto dolor como consuelo. Fue aquí donde murió Anquises, el anciano padre de Eneas, después de años de compartir las penurias del exilio. Su muerte llegó pacíficamente, mientras dormía en una cama preparada bajo las estrellas, pero el dolor que causó fue devastador. Eneas había perdido no solo a su padre, sino a su último vínculo directo con la Troya que había sido su hogar. Los funerales de Anquises fueron dignos de un rey. La pira funeraria se alzaba como una torre de madera aromática, construida con cedro del Líbano y mirra de Arabia. Las llamas consumieron el cuerpo del anciano durante toda la noche, mientras los troyanos cantaban himnos fúnebres y vertían vino y aceite sobre el fuego. El aroma del humo sagrado se extendía por millas, y los habitantes de Sicilia vinieron a presentar sus respetos a un hombre que había vivido con honor y había muerto rodeado del amor de su pueblo. Desde las profundidades del inframundo, el espíritu de Anquises observaba el dolor de su hijo. Su alma había encontrado su lugar en los campos elíseos, donde los héroes y los justos disfrutan de una eternidad de paz y alegría. Pero su corazón paternal se conmovía al ver el sufrimiento de Eneas, y decidió que era hora de guiar a su hijo una vez más, esta vez desde más allá de la muerte. La síbila de Cumas había profetizado que Eneas debía descender a los inframundos antes de alcanzar su destino final. «Solo conociendo el futuro que te espera», le había dicho la anciana profetisa, con ojos que parecían contener la sabiduría de siglos, podrás encontrar la fuerza para soportar las pruebas que aún te aguardan. Sus palabras resonaban como un eco en la mente de Eneas mientras navegaba hacia las costas italianas, donde se alzaba la cueva que era la entrada al reino de los muertos. La cueva de la Síbila se abría como una boca en la ladera de una montaña volcánica. Sus paredes de roca negra brillaban húmedas con condensación que parecía sudor frío, y un viento extraño soplaba desde las profundidades, trayendo consigo aromas que no pertenecían al mundo de los vivos. La Sibila, una mujer tan antigua que su edad se perdía en la memoria de los tiempos, lo esperaba en la entrada. Su cabello blanco, como la nieve, colgaba en hebras delgadas, y sus ojos ciegos parecían ver más allá del velo que separaba la vida de la muerte. «Eneas de Troya», dijo con voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Muchos han buscado entrar en los reinos de Hades, pero pocos han regresado para contar la historia. El descenso es fácil, pero el regreso, ese es el verdadero desafío. ¿Estás preparado para ver verdades que ningún mortal debería contemplar?» Armado con la rama dorada que había encontrado en el bosque sagrado de Diana, Eneas siguió a la Síbila por túneles que se adentraban en las entrañas de la tierra. El aire se volvía más frío y más pesado con cada paso, y extraños sonidos resonaban en la distancia. Lamentos, susurros, ecos de voces que habían enmudecido hacía siglos. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de musgo fosforescente que proporcionaba una luz verdosa y fantasmal, convirtiendo sus sombras en figuras danzantes que parecían seguir sus movimientos. El río Estigia se extendía ante ellos como una herida negra en el corazón de la tierra. Sus aguas no reflejaban luz alguna,
y su superficie permanecía perfectamente inmóvil, como si estuviera hecha de obsidiana líquida. Caronte, el barquero de los muertos, esperaba en su embarcación. Era una figura que desafiaba toda descripción, más antiguo que los dioses olímpicos, con ojos que habían visto nacer y morir civilizaciones enteras. Su barba gris colgaba como musgo sobre un pecho que no había conocido el aliento de vida durante milenios. ¿Quién osa pisar mi barca siendo aún mortal? Gruñó Caronte con voz como el roce de huesos secos. Los vivos no tienen lugar en estos dominios. Regresa a la superficie, héroe troyano, antes de que te arrastre la corriente de la eternidad. Pero la rama dorada brilló con una luz que hizo retroceder las sombras, y el barquero, reconociendo el símbolo de la autoridad divina, permitió que subieran a bordo. El viaje a través del Estigia fue silencioso, salvo por el sonido de los remos cortando el agua negra. A ambos lados del río, las almas de los muertos se agolpaban en las orillas, extendiendo sus manos translúcidas hacia la barca con desesperación. Eran millones, más de los que podían contarse. Guerreros que habían caído en batalla, mujeres que habían muerto en el parto, niños que nunca habían conocido la luz del sol, ancianos que habían exhalado su último aliento rodeados de sus seres queridos. Todos esperaban su turno para cruzar, pero solo aquellos que habían recibido los rituales funerarios apropiados podían abordar la barca de Caronte. Eneas reconoció entre ellas a muchos rostros familiares. Allí estaba Palinuro, su fiel timonel, que había caído al mar durante una tormenta apenas unos días antes. Su rostro conservaba la expresión de sorpresa que había tenido al ser arrastrado por las olas, y sus ojos buscaban los de su capitán con una mezcla de reproche y comprensión. «No pude completar mi deber», murmuró su espíritu con voz que parecía venir de muy lejos. «Las corrientes me arrastraron cuando más me necesitabas». Más adelante, en los campos donde las almas purgan sus pecados menores, Eneas encontró a aquellos que habían muerto por amor no correspondido. Aquí vagaba Dido, su figura etérea, envuelta en las mismas llamas que habían consumido su cuerpo mortal. Cuando lo vio, se apartó como si fuera un extraño, su rostro hermoso marcado por una tristeza que trascendía la muerte. «Dido», le gritó Eneas, tratando de acercarse. «Perdóname, no fue mi elección abandonarte, los dioses». Pero ella se desvaneció entre las sombras como humo, llevándose consigo la esperanza de reconciliación que él había albergado. Los campos elíseos se extendían ante ellos como un paraíso que superaba toda descripción terrenal. Aquí, bajo un sol que nunca se ponía, los héroes y los justos disfrutaban de una eternidad de paz perfecta. Praderas de una hierba más verde que las esmeraldas se extendían hasta el horizonte, salpicadas de flores que emanaban fragancias celestiales. Ríos de agua cristalina serpenteaban entre árboles cuyas hojas susurraban melodías que nunca se repetían. El aire mismo parecía estar hecho de música, y cada respiración llenaba el alma de una alegría pura y sin mezcla. Anquises esperaba a su hijo junto a un río que brillaba como plata líquida. Su apariencia había sido restaurada a la plenitud de su juventud, pero sus ojos conservaban la sabiduría acumulada durante décadas de vida. Vestía túnicas blancas
que parecían estar tejidas con luz de estrellas, y una corona de laurel dorado ceñía su frente. Cuando vio a Eneas, sus brazos se extendieron en un abrazo que había esperado desde el momento de su muerte. «Hijo mío», exclamó con voz que resonaba como música de esferas celestes, «sabía que vendrías. Los dioses me han mostrado el camino que has recorrido, las pruebas que has superado, el dolor que has soportado. Pero todo ha sido preparación para lo que está por venir». Sus palabras llevaban consigo una autoridad que trascendía la muerte, y Eneas sintió que una paz profunda comenzaba a llenar los vacíos que el dolor había dejado en su corazón. Anquises lo llevó a una colina desde donde podían contemplar un valle misterioso. Allí, miles de almas brillantes se movían en patrones que parecían seguir una música inaudible. «Estas son las almas que un día nacerán de tu linaje», explicó el anciano, con voz llena de orgullo profético. «Mira bien, hijo mío, y comprende por qué los dioses te han puesto a prueba tan duramente. El sufrimiento que has soportado es el precio que se paga por la grandeza eterna». Una por una, las figuras se acercaron, y Anquises fue nombrando a cada una. «Ese es Silvio, tu hijo, que nacerá en Italia. Será el fundador de una dinastía que durará siglos. Y aquel es Rómulo, que construirá una ciudad de 7 colinas que será la señora del mundo. Sus muros serán tan fuertes que ningún enemigo podrá derribarlos, y su nombre será recordado mientras existan los hombres para pronunciarlo». Pero la visión que más conmovió a Eneas fue la de un joven de extraordinaria belleza, cuyo rostro irradiaba una nobleza que parecía demasiado perfecta para este mundo. Llevaba una toga bordeada de púrpura, y en sus sienes brillaba una corona de oro que parecía estar hecha de luz solidificada. Sin embargo, su expresión era melancólica, como si llevara el peso de un destino truncado. «Ese es Marcelo», murmuró Anquises con voz que se quebró ligeramente. «Será el hijo adoptivo de Augusto, el emperador que traerá la paz al mundo. Su valor superará al de Héctor, su sabiduría rivalizará con la de Salomón, pero los dioses lo llamarán a su lado antes de que pueda completar su destino. Roma llorará su muerte como no ha llorado nunca la pérdida de un hombre, y su nombre será recordado como el símbolo de la promesa no cumplida». La procesión de futuros héroes continuó durante lo que pareció horas. Eneas vio generales que conquistarían imperios, poetas que inmortalizarían hazañas en versos que durarían milenios, arquitectos que construirían monumentos que desafiarían el tiempo, y filósofos que desentrañarían los misterios del cosmos. Cada uno llevaba en su rostro la marca de la grandeza, pero también el peso de la responsabilidad que acompaña al poder. «Recuerda, hijo mío», dijo Anquises mientras las visiones comenzaban a desvanecerse, «que otros pueblos pueden superar a los romanos en las artes, en la oratoria, en la astronomía, pero vuestra misión es diferente y más grande. Vosotros gobernaréis a las naciones, impondréis la paz, seréis clementes con los vencidos y feroces con los soberbios. Esta es vuestra arte, hacer de la guerra un instrumento de la paz y de la conquista un medio para la civilización». El regreso a la superficie fue como despertar de un sueño profundo. El sol de Italia brillaba con una intensidad que hería los ojos después de la penumbra del inframundo,
y el aire del mundo mortal parecía espeso y cargado después de la pureza etérea de los campos elíseos. Pero Eneas emergió transformado. El conocimiento de su destino había quemado las últimas dudas de su corazón, y ahora sabía con certeza absoluta que cada paso de su viaje, cada pérdida, cada dolor, había sido necesario para forjar el futuro que había contemplado. Sus compañeros lo esperaban en la playa, sus rostros marcados por la preocupación. Habían visto partir a su líder hacia la cueva de la Sibila, pero no sabían si regresaría. Cuando lo vieron emergir, con los ojos brillando con una luz nueva y una expresión de serenidad que no habían visto desde los días de Troya, supieron que algo fundamental había cambiado en él. «Preparad las naves», les dijo con voz que resonaba con autoridad divina. «Nuestro destino nos espera en las costas del Lacio. Allí fundaremos la ciudad que será la madre de todas las ciudades, el corazón de un imperio que abarcará el mundo conocido. Los dioses han hablado, y su voluntad será cumplida». Las costas del Lacio se alzaban ante ellos como una promesa cumplida. Aquí, finalmente, terminarían las erranzas que habían comenzado en las cenizas de Troya. Las colinas onduladas se extendían hacia el interior, cubiertas de bosques de robles y hayas que susurraban secretos antiguos. El río Tíber serpenteaba como una serpiente dorada a través de valles fértiles donde pastaban rebaños de ovejas blancas como nubes. El aire olía a flores silvestres y tierra rica, y los pájaros cantaban melodías que parecían dar la bienvenida a los viajeros cansados. Pero la tierra ya tenía dueños. El rey latino gobernaba estas tierras desde su capital, una ciudad fortificada que se alzaba sobre una colina que dominaba el valle. Era un hombre anciano y sabio, cuya barba blanca había sido testigo de décadas de paz próspera. Su hija Lavinia era la doncella más hermosa de toda Italia, con ojos del color del cielo de verano y cabello que brillaba como oro hilado. Los pretendientes venían de todas partes de la península para pedir su mano, pero el más persistente era Turno, el joven rey de los rútulos. Turno era todo lo que un guerrero italiano debía ser: alto, fuerte, valiente hasta la temeridad, y poseedor de un orgullo que rivalizaba con el de los dioses. Su armadura brillaba como el sol, decorada con imágenes de águilas y rayos que proclamaban su descendencia divina. Su espada había probado su temple en 100 batallas, y su lanza nunca había fallado en encontrar su objetivo. Había esperado años para casarse con Lavinia, y no tenía intención de ceder su lugar a un extranjero, sin importar cuán noble fuera su linaje. Los presagios, sin embargo, favorecían a Eneas. Cuando Latino consultó a los oráculos sobre el futuro de su hija, la respuesta fue clara: un extranjero vendrá desde el mar y su sangre se mezclará con la nuestra para crear una raza que elevará su nombre hasta las estrellas. No busques un yerno entre los pueblos itálicos, sino espera al héroe que ha sido forjado en el dolor y templado en la adversidad. La primera señal de que las profecías se cumplían llegó durante un banquete que Latino había preparado para recibir a los emisarios troyanos. Sobre las mesas de mármol blanco se extendía un festín que habría sido digno de los dioses: corderos asados enteros, pavos reales con sus plumas iridiscentes intactas, pescados del Tíber cocidos en vino y hierbas aromáticas, frutas de huertos que nunca habían conocido la sequía, y vinos que habían envejecido en cuevas profundas donde el tiempo parecía detenerse. Pero los troyanos, hambrientos después de días de navegación, devoraron no solo la comida,
sino también los panes planos que servían como platos. Cuando Ascanio, el hijo de Eneas, se dio cuenta de lo que habían hecho, rió con la alegría inocente de un niño. «Padre», exclamó, «incluso nos hemos comido nuestras mesas». Sus palabras resonaron como una campana en la memoria de Eneas, quien recordó súbitamente una profecía que había escuchado años atrás. Sabrás que has llegado a tu destino cuando el hambre te obligue a devorar tus propias mesas. La revelación llenó el corazón de Eneas con una alegría que no había sentido desde los días de su juventud en Troya. Alzó sus brazos al cielo estrellado y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. «Salve, tierra prometida, salve dioses fieles de Troya. Aquí está nuestro hogar, aquí está nuestro destino. Las erranzas han terminado y la obra puede comenzar». Latino recibió a los troyanos con una hospitalidad que superaba incluso a la de Dido. Su palacio, construido con mármol que cambiaba de color según la luz del día, se abrió para ellos como una flor que se abre al sol. Los jardines, donde fuentes de agua cristalina creaban música con su murmullo, se convirtieron en el escenario de conversaciones que durarían hasta el amanecer. El viejo rey, sediento de noticias del mundo exterior, escuchaba con fascinación las historias de tierras lejanas y aventuras extraordinarias. «Noble Eneas», le dijo una noche, mientras caminaban por un sendero bordeado de cipreses que se alzaban como columnas hacia las estrellas, «los dioses me han enviado sueños, donde veo el futuro de nuestros pueblos unidos. Tu hijo se casará con mi hija, y de esa unión nacerá una estirpe que hará palidecer las glorias de Troya y superará las hazañas de los héroes más grandes. Acepta la mano de Lavinia, y sellemos una alianza que durará hasta el fin de los tiempos». Pero las noticias del compromiso llegaron a los oídos de Turno como un viento que aviva las llamas. Su furia fue terrible de contemplar, y su grito de guerra resonó desde las montañas hasta el mar. «¡Nunca!», rugió mientras su espada cortaba el aire, con silbidos que parecían lamentos de almas condenadas. «Antes veré arder toda Italia que permitir que un extranjero se lleve lo que es mío por derecho». Juno, la eterna enemiga de los troyanos, vio en la ira de Turno una oportunidad para cumplir su venganza. Envió a Alecto, una de las furias más terribles del inframundo, para que sembrara la discordia entre los pueblos itálicos. La criatura infernal, con serpientes por cabello y ojos que goteaban sangre, se deslizó invisiblemente entre las ciudades, susurrando mentiras y avivando rencores que habían dormido durante generaciones. La guerra que siguió fue como un incendio que devora bosques secos. Los pueblos itálicos se alzaron en armas, unidos por primera vez en siglos por su desconfianza hacia los extranjeros. Turno se convirtió en su líder natural, y su carisma atrajo a guerreros de todas las tribus. Mecencio, el tirano etrusco, cuya crueldad había hecho temblar a sus propios súbditos, se unió a la causa llevando consigo soldados que luchaban más por miedo que por convicción. Los preparativos para la batalla transformaron el paisaje pacífico del Lacio en un campo de entrenamiento militar. El sonido de martillos forjando espadas resonaba día y noche, mezclándose con el canto de los afiladores y el rugido de las fraguas. Los bosques se vaciaron cuando los leñadores cortaron árboles para construir armas de asedio, y los ríos se enturbiaron con el barro removido por miles de pies marchando hacia la guerra. Eneas, por su parte,
no estaba solo. Evandro, el anciano rey de los Arcadios que había fundado una pequeña ciudad en las colinas que un día se llamarían Roma, se convirtió en su aliado más fiel. Su hijo Palante, un joven de apenas 17 años, pero con el corazón de un león, rogó a su padre que le permitiera unirse a la guerra. «Padre», le dijo con voz que temblaba de emoción, «toda mi vida he soñado con probar mi valor en batalla. Déjame luchar junto a Eneas. Y si los dioses deciden que debo morir, al menos moriré con honor». Evandro, con el corazón pesado por la premonición de lo que estaba por venir, finalmente accedió. «Ve, hijo mío», le dijo mientras le entregaba una armadura que había pertenecido a su propio padre. «Pero recuerda que el valor verdadero no está en buscar la muerte, sino en vivir con honor y proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos». La primera batalla se libró en las llanuras que se extendían entre el Tíber y las colinas del Lacio. El amanecer pintó el cielo de rojo sangre, un presagio que los augures interpretaron como una señal de la carnicería que estaba por venir. Los dos ejércitos se desplegaron como dos serpientes gigantescas preparándose para el combate, sus armaduras brillando bajo la luz matutina como escamas de metal. Eneas cabalgaba en la vanguardia troyana, montado en un caballo blanco que parecía tener sangre divina en sus venas. Su nueva armadura, forjada por Vulcano a pedido de Venus, era una obra de arte que trascendía lo meramente funcional. El escudo especialmente era un prodigio de la metalurgia divina. En él estaba grabada toda la historia futura de Roma, las guerras púnicas, las conquistas de César, el imperio de Augusto y escenas de triunfos que aún no habían sucedido pero que ya estaban escritas en el destino. Turno, por su parte, era una figura igualmente impresionante. Su casco, coronado con un penacho de plumas rojas que se agitaban como llamas, lo hacía visible desde cualquier punto del campo de batalla. Su escudo llevaba grabada la imagen de Io transformada en vaca, recordatorio de su descendencia divina y de la protección que los dioses habían extendido sobre su linaje. Su lanza, herencia de su bisabuelo, había sido templada en las aguas del río Estigia, y se decía que ninguna armadura podía resistir su penetración. El choque inicial fue como el sonido de 1000 yunques golpeados simultáneamente. Los gritos de guerra se mezclaron con el estrépito del metal contra metal, creando una sinfonía de violencia que hizo temblar la tierra. Los caballos relinchaban y piafaban, sus ojos enrojecidos por el terror y la excitación de la batalla. El aire se llenó de polvo dorado que convertía a los combatientes en figuras espectrales, apareciendo y desapareciendo en la neblina como fantasmas de guerra. Eneas luchó con la furia de un dios ofendido, pero también con la precisión de un artista creando una obra maestra. Su espada, que había sido bendecida por los dioses del inframundo, cortaba a través de las armaduras enemigas como si fueran hechas de pergamino. Cada movimiento era calculado, cada golpe servía un propósito tanto táctico como estratégico. No luchaba solo para matar, sino para abrir un camino hacia el futuro que había contemplado en los campos elíseos. Pero la tragedia estaba tejida en el destino de esa guerra. Durante la batalla más feroz, cuando el sol había alcanzado su cenit y el calor hacía que el aire ondulara como agua, Turno logró separar a Palante del grueso de las fuerzas troyanas. El joven Arcadio, valiente hasta la temeridad, no retrocedió ante el desafío. Su lanza voló recta hacia el corazón de Turno,
Pero el rey Rútulo la desvió con su escudo y respondió con un golpe que atravesó la armadura del muchacho como si fuera de tela. Palante cayó sobre la hierba ensangrentada, sus ojos azules perdiendo lentamente la luz que los había animado. Con su último aliento, murmuró el nombre de su padre y una oración a los dioses para que protegieran a su pueblo. Turno, llevado por el furor de la batalla, se apoderó del cinturón de oro que adornaba la cintura del joven caído, un regalo que Evandro había dado a su hijo antes de partir a la guerra. La noticia de la muerte de Palante llegó a Eneas como un rayo que divide el cielo. El dolor que sintió fue tan intenso que por un momento pensó que su corazón se había detenido. Había llegado a amar al joven Arcadio como a un hijo, y su muerte despertó en él una furia que no había sentido desde la caída de Troya. Sus ojos, normalmente serenos y reflexivos, se encendieron con una luz que hizo retroceder incluso a sus propios soldados. «Turno», rugió su voz sobre el estruendo de la batalla, un grito que resonó como el bramido de un toro enfurecido. «Sal y enfréntate a mí, cobarde, pagarás con tu vida la sangre inocente que has derramado». Su espada brilló con una luz sobrenatural, como si hubiera sido forjada en el corazón de una estrella, y cada guerrero en el campo de batalla sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Pero Turno había desaparecido entre el caos de la batalla, llevándose consigo el cinturón de oro que se había convertido en el símbolo de su deshonor. La guerra continuó durante días que parecían eternos, con victorias y derrotas que se alternaban como las fases de la luna. Los muertos se acumulaban en montañas que perfumaban el aire con el aroma dulzón de la descomposición, y los cuervos llegaban en bandadas tan densas que oscurecían el sol. Finalmente, cuando ambos ejércitos estaban agotados y el paisaje había sido transformado en un cementerio a cielo abierto, Latino propuso una solución que pondría fin a la carnicería. «Que los líderes se enfrenten en combate singular», declaró con voz que temblaba por la edad y el dolor. «Que Turno y Eneas decidan con sus propias manos el destino de nuestros pueblos. Demasiada sangre se ha derramado ya, que no se derrame más en vano». El duelo final se preparó como si fuera un ritual sagrado. Se construyó una arena circular en el centro del campo de batalla, rodeada por altares donde ardían fuegos que nunca se extinguían. Los sacerdotes de ambos bandos entonaron cánticos que invocaban la protección de los dioses, mientras las multitudes se congregaban en silencio para presenciar el combate que decidiría el destino de Italia. Eneas entró en el círculo con la serenidad de quien conoce su destino. Su armadura divina reflejaba la luz del sol poniente, creando patrones de oro y plata que parecían moverse con vida propia. En sus ojos se reflejaba no sólo la determinación del guerrero, sino también la sabiduría del hombre que había visto el futuro y comprendía el peso de sus acciones. Turno, por su parte, era como un volcán a punto de erupcionar. Su juventud y su orgullo se habían convertido en una fuerza destructiva que lo consumía desde dentro. El cinturón de oro de Palante brillaba en su cintura como una acusación silenciosa, pero él lo llevaba como un trofeo de guerra, inconsciente de que se había convertido en el instrumento de su propia condenación. Los dos guerreros se estudiaron mutuamente mientras caminaban en círculos, como lobos que evalúan a su presa. El silencio era tan completo que se podía escuchar el susurro del viento entre las hojas de los árboles cercanos.
Incluso los dioses en el Olimpo habían detenido sus conversaciones para contemplar este momento que cambiaría el curso de la historia. El primer golpe vino de Turno, una estocada veloz como el rayo que buscaba el corazón de Eneas. Pero el héroe troyano se movió con una gracia que desafiaba las leyes de la física, y la punta de la espada rútula solo rozó su armadura, creando una lluvia de chispas doradas. Su contraataque fue inmediato y devastador. Una serie de golpes que obligaron a Turno a retroceder hasta el borde del círculo. El combate duró hasta que las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo. Los dos hombres lucharon con una intensidad que trascendía lo meramente humano, sus espadas creando arcos de luz que cortaban el aire como relámpagos. El sudor se mezclaba con la sangre en sus rostros, y sus respiraciones se habían convertido en jadeos que resonaban como rugidos de bestias salvajes. Finalmente, Turno tropezó con una piedra que el destino había colocado en su camino. Por un momento, su defensa se abrió, y Eneas no desperdició la oportunidad. Su lanza voló recta y verdadera, atravesando la armadura de su enemigo y encontrando el corazón que había latido con tanta pasión y orgullo. Turno cayó de rodillas, sus manos aferrándose al asta de la lanza, como si pudiera detener el flujo de vida que se escapaba de su cuerpo. Sus ojos, que habían brillado con la luz de 1000 batallas, se alzaron hacia Eneas con una expresión que mezclaba el dolor con algo parecido al alivio. «Te lo suplico», murmuró con voz que apenas era un susurro. «Devuelve mi cuerpo a mi pueblo. Has ganado la guerra. Has ganado a Lavinia. No me niegues los honores funerarios que todo guerrero merece». Por un momento, Eneas vaciló. En el rostro de su enemigo moribundo vio reflejado su propio dolor, su propia pérdida. Turno no era malvado, solo había sido un hombre que amaba demasiado profundamente y que había permitido que ese amor se convirtiera en obsesión. La compasión comenzó a florecer en el corazón del vencedor, y su mano se movió hacia la lanza para retirarla y permitir que su enemigo muriera con dignidad. Pero entonces sus ojos se posaron en el cinturón de oro que adornaba la cintura de Turno, el cinturón que había pertenecido a Palante. La imagen del joven Arcadio, con sus ojos llenos de vida y sus sueños de gloria, se alzó ante él como un fantasma acusador. La compasión se transformó en furia justa, y su voz resonó como el juicio de los dioses. ¿Compasión?, rugió mientras empujaba la lanza más profundamente en el pecho de Turno. ¿Te atreves a pedirme compasión mientras llevas los despojos de quien mataste en la flor de su juventud? Palante te sacrifica con esta herida. Palante cobra su venganza con tu sangre impía. El cuerpo de Turno se desplomó sobre la tierra ensangrentada, y con él murió la última resistencia a la voluntad de los dioses. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el mundo mismo había contenido la respiración. Luego, como si una presa hubiera cedido, se alzó un rugido de triunfo de las gargantas troyanas, mientras los itálicos se postraban ante el hombre que había demostrado ser el elegido del destino. La boda de Eneas y Lavinia se celebró cuando las heridas de la guerra habían comenzado a cicatrizar. Fue una ceremonia que combinaba los rituales troyanos con las tradiciones itálicas, creando algo nuevo y hermoso que simbolizaba la unión de dos pueblos en uno solo. Los altares humeaban con incienso de tierras lejanas, y las melodías que llenaban el aire mezclaban las escalas orientales
con las armonías occidentales. Lavinia, vestida con seda blanca bordada con hilos de oro, era la imagen misma de la gracia y la belleza. Su velo, tejido con pétalos de rosas que habían sido preservados por artes mágicas, desprendía una fragancia que embriagaba los sentidos. Cuando puso su mano en la de Eneas, ambos sintieron que el futuro se extendía ante ellos como un camino dorado que llevaría a sus descendientes a la gloria eterna. Los años que siguieron fueron de construcción y crecimiento. La ciudad que Eneas fundó en las orillas del Tíber comenzó como un humilde asentamiento de cabañas de madera y techos de paja, pero creció día a día hasta convertirse en algo que prometía rivalizar con las grandes metrópolis del mundo antiguo. Los arquitectos troyanos, con su conocimiento de las técnicas orientales, trabajaron junto a los artesanos itálicos para crear edificios que combinaban la elegancia con la funcionalidad. El templo de Vesta, donde ardía el fuego sagrado que nunca debía extinguirse, se alzaba en el corazón de la ciudad como un faro de esperanza. Sus sacerdotisas, vírgenes consagradas que habían jurado mantener viva la llama eterna, se convirtieron en el símbolo de la pureza y la devoción que caracterizaría a la nueva raza. El fuego mismo había sido encendido con brasas traídas desde Troya, creando un vínculo místico entre el pasado y el futuro. Eneas gobernó con sabiduría y justicia, pero siempre con la conciencia de que él era solo un eslabón en la cadena del destino. Cada decisión que tomaba, cada ley que promulgaba, cada alianza que formaba, estaba guiada por la visión que había contemplado en los campos elíseos. Su pueblo prosperó bajo su guía, y las tribus itálicas que habían sido sus enemigas se convirtieron gradualmente en sus aliados más fieles. Cuando Lavinia le dio un hijo, al que llamaron Silvio en honor a los bosques sagrados donde había sido concebido, Eneas sintió que el círculo se cerraba. El niño tenía los ojos de su madre y la frente noble de su padre, pero en su mirada había algo más, una luz que hablaba de destinos aún más grandes que los que él había cumplido. Este niño sería el padre de reyes, el antepasado de emperadores, el progenitor de una estirpe que haría temblar el mundo. Pero los dioses no habían terminado con Eneas. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la terraza de su palacio, una luz dorada comenzó a brillar en el horizonte. Venus, su madre divina, se acercaba para llevárselo a su morada eterna. Su tiempo, como mortal, había terminado, y ahora le esperaba un lugar entre los dioses como recompensa. Y así, cuando los primeros rayos del sol bañaron las colinas del Lacio, Eneas comprendió que todas las penas, todas las tormentas y las despedidas habían sido necesarias para llegar a este lugar donde la historia cambiaría para siempre. Con la paz de quien sabe que ha cumplido su misión, recorrió por última vez los campos donde los olivos se mecían suavemente con la brisa. El murmullo del Tíber sonaba como un canto lejano, y el perfume de la tierra recién labrada envolvía su espíritu con la dulzura de un hogar largamente esperado. Una noche, cuando las estrellas titilaban sobre la incipiente ciudad que pronto se llamaría Roma, Eneas sintió como un sosiego profundo lo envolvía. Venus, su madre divina, descendió en un halo de luz dorada y lo tomó de la mano. «Hijo mío», susurró con la voz más tierna, «tu camino ha terminado. Es hora de descansar». Y sin dolor, sin miedo, su corazón se aquietó.
Su figura se desvaneció lentamente en la claridad del alba, como un suspiro que se confunde con la brisa. Quedaron las colinas en silencio. Quedó el río fluyendo paciente, testigo de un destino que ningún mortal podría olvidar. Y de su viaje nacieron leyendas, ciudades y un pueblo que llevaría su memoria más allá de los siglos. Ahora, mientras tus párpados se cierran, puedes dejar que su historia repose también en tu corazón. Respira lento. Imagina las luces suaves de los templos, el murmullo de las hojas en los bosques sagrados, y siente cómo todo se apaga en un remanso de calma. Eneas encontró su descanso al final de su travesía, y tú, que has caminado a su lado durante esta larga noche, también puedes permitirte descansar. Duerme en paz. La historia de los héroes ya puede esperar hasta el amanecer.